todo este asunto de la auditoría, todo este asunto del deficit financing. Te está yendo muy adelante. Ok. ¿Ah? Porque eso es un problema separado. El problema de la auditoría. Si se debe auditar la deuda, si no se debe auditar, quién lo debe auditar. Y cuando la auditas, ¿qué vas a hacer con las conclusiones de la auditoría? Por eso. O sea, yo creo que había escuchado en la prensa o había visto que parte del proceso ahora judicial bajo el título 3 requiere que se haga un cierto tipo de auditoría de las deudas para saber cómo es que eso se va a negociar. Eso no es correcto. El Congreso lo que dice en promesa es, y eso lo han repetido mucho en la prensa, promesa no exige que se haga una auditoría forense, como se habla aquí. Ni una auditoría. Lo que dice es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal va a hacer un informe y va a rendir un informe sobre las finanzas de Puerto Rico, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a entrar en legalidades, si es constitucional o no, si se usó para propósitos ilegítimos, si hubo fraude. Ese no es lo que hace OMB. Lo que va a hacer es rendirle un informe anual al Congreso sobre las finanzas de Puerto Rico. Eso no es una auditoría integral ni una auditoría forense. Y la pregunta es, Ajá. tu opinión, ¿se debería asignar los recursos para hacer una auditoría forense bien hecha? ¿Y quién sería el ente que tendría la credibilidad para hacer ese tipo de trabajo? Bueno, esta auditoría, se ha hablado de una comisión que se creó en Puerto Rico bajo la Ley de Auditoría Integral de Puerto Rico. Esa comisión ha sido desmantelada por el gobierno actual. El gobierno anterior tampoco le dio respaldo porque no le dio los fondos. Ellos actuaron por su cuenta con unos voluntarios y consiguieron emitir 2 informes extraordinarios sobre la deuda de 3.5 billones que se emitió en el 2014 y una deuda de 686 que se emitió también en el 2014. Y esas deudas se emitieron sin estados auditados. Las leyes de valores federales dicen que tú no puedes emitir bonos si no tienes estados auditados. Eso es una violación de la ley. Clara. Clara, sí. También bueno, nada claro completamente. También esa deuda se emitió posiblemente, según el informe se violaron el principio de la Constitución, el requisito de la Constitución de que tú no puedes coger prestado una cantidad mayor que no se pueda repagar, más del 15% de tus ingresos promedio en los últimos 2 años, de tus revenues en los últimos 2 años. No puede pasar el 15% del debt service, el pago de la deuda, no puede pasar el 15%. Y el invento de COFINA se hizo para darle la vuelta a ese 15%. Y ya COFINA está llegando casi a los 19 billones de dólares y la deuda constitucional es solamente 12. O sea que se le buscó la forma a la restricción del 15%. Si COFINA es válido o no, eso va a tener una decisión que va a tener que hacer la juez Taylor en algún momento, porque los bonistas de General Obligation están cuestionando el mecanismo de COFINA. Y COFINA está cuestionando los GOs que dice que también son ilegales, porque se pasan, que tienen sus problemas legales también. Así que cada uno se está atacando en los tribunales. Y todos eso, un poquito para entender el esquema judicial, todos esos ataques, digamos, entre COFINA y GOs, entre ellos, se recogen bajo la misma jueza, bajo el mismo caso, por llamarlo de alguna manera. La juez tiene que decidir eso, sí, porque ahora los abogados tienen que pedirle a la juez que transfiera ese caso y que vea esos casos en su tribunal como parte del proceso de quiebra, que ella preside esos casos, pero ella tiene la discreción para decirle que va a dejar levantar el stay, la paralización, para que los casos sigan el curso ordinario en los tribunales que están radicados. Ahora mismo hay alrededor de 20 casos radicados, casi todos con el juez Bezosa, y hay otros 5 o 6 casos radicados en Nueva York. O sea que es decisión de esta nueva jueza decidir si los deja seguir por allá o si los recoge y los atiende ella. Se los atiende ella, correcto.
Y eso se verá en los próximos días, en las Eso se próximas verá, semanas. pero ¿Cómo eso ves? tiene que levantarlo algún acreedor, porque ahora mismo está todo paralizado. Hay un automatic stay. La sección 362 del Código de Quiebra Federal se incorpora a promesa título 3. ¿Y le da cuánto tiempo? No, eso sigue. Hay un periodo de 120 días donde no se puede cuestionar la solicitud que hizo la Junta, porque fue la Junta la que radicó el caso, no fue el gobierno de Puerto Rico, porque la Junta es la que tiene autoridad. Hay un plazo de 120 días. La Junta ahora, para todos los efectos prácticos, habla a nombre del gobierno de Puerto La Rico Junta, ante... la Junta es el deudor en posesión, el DIP. Como un capítulo 11, el deudor propio, el dueño del negocio, continúa como deudor en posesión. Aquí no. Aquí el deudor, el Congreso decidió que no le iba a dar esa discreción al gobierno de Puerto Rico. Dijo, la Junta es el deudor en posesión. O sea, que la Junta es la que tiene, es la que lleva el caso, a nombre de su representante, que es el gobierno de Puerto Rico. Pero tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una comunicación continua entre ellos. Y fíjate que todo se ata al plan certificado por la Junta. El plan que se va a someter es un plan de reestructuración de deuda y de reorganización del gobierno, ¿verdad? Porque hay que reorganizar el gobierno. Y ese plan puede tener muchísimas cosas ahí. Que lo están diseñando, ya lo tienen diseñado, pero tiene que estar en consonancia con el plan certificado. El Congreso no le permite al juez. Aclárame otra vez, ¿quién es que hace ese plan de reorganización? Ese plan lo hace el gobierno de Puerto Rico, cada agencia, y se lo somete a la Junta lo revisa, si lo aprueba, ya ese plan se certificó. Por eso ese es el plan fiscal Ese es el certificado. plan fiscal de 5 años, sí. Ya está. No sé si fue 5 años o 3, finalmente lo hicieron Ahora, por 3 lo años. que no está es el presupuesto que va el presupuesto, a detallar lo que ese plan fiscal... El presupuesto, o sea, tú tienes una estructura, una arquitectura, donde tú tienes el plan fiscal que se certificó ya del gobierno de Puerto Rico, pero no se han certificado, lo de las cooperativas no se ha certificado todavía. Ni el de la universidad. La Universidad de Puerto Rico no se ha certificado, ¿verdad? Sí. Pero se certificó ese plan, porque la Junta inicialmente nombró una serie de agencias que estaban bajo su supervisión, agencia supervisada, bajo promesa. Y de eso entonces tienen que someter, le dio un plazo de tiempo y le dijo, sométame sus planes fiscales para yo certificarlo. Y algunos se opuso a ellos, vino un proceso de negociación, el gobierno regresó, ellos impusieron unas condiciones al gobierno, te voy a certificar este plan, si me cumple con esto y esto y esto. Que de hecho entiendo que hay una importante ahora en el verano, de unos recaudos específicos que había que encontrar, que si no, que el gobierno decía que los iba a encontrar. Eso creo que se da ahora también en los próximos meses. Ahora se da. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no se dan esos recaudos y si no se dan las condiciones que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal, ellos le dijeron, entonces tienes que recortarle a los empleados públicos 1% de sus horas de trabajo y tienes que eliminar completamente el bono de Navidad. Cosa de cuadrar. La cosa es cuadrar el presupuesto de este año. Y ahora ese es el plan fiscal. Y ahora viene el presupuesto, que es un presupuesto que somete el gobierno. Que ya se lo sometió a la Junta en los días pasados. Okay. Y no lo han querido hacer público y están reclamando que por qué no se hace público. Y debe ir a la legislatura en algún momento próximamente. La legislatura lo tiene que aprobar. Okay. Pero el caso sigue su curso. O sea, el caso que se radica, el petition que se radica para reorganizar el gobierno central de Puerto Rico ya comenzó. Y ya la paralización automática protege a Puerto Rico. Nadie puede embargar, porque los casos de Nueva York pidieron un injunction, un embargo de todas las cuentas en los bancos del gobierno de Puerto Rico. Y las aseguradoras pidieron lo mismo. Y los hedge funds pidieron lo mismo, los fondos buitres que le llaman. Y entonces para paralizar esa posibilidad es que el gobierno presenta su petition, se lo presenta a la Junta y la Junta lo presenta al tribunal, tribunal de distrito, el 3. ¿Qué pasa? La paralización automática vence el 1 y el 2 ya se habían radicado 5 casos allá. Y acá hay 20 casos radicados de antemano, pero todo eso se paraliza. Todo se paraliza.
Aquí lo que yo veo Pero es el gobierno sigue funcionando, que es una pregunta. hay dos vías paralelas. Está corriendo el asunto jurídico en tribunales o en este tribunal especial, porque no es el tribunal regular. Sí, especial. Y está corriendo la operación del gobierno. Sí. Y te están hablando de mantener los servicios esenciales. Bueno, ahí viene la primera pregunta que va a tener que decidir la juez. Lo primero que tiene que decidir la juez si este caso estuvo radicado legalmente, si el caso cumple con promesa. El juez tiene que hacer un mini juicio ahora para decidir, porque van a objetar a la radicación diciendo que se hizo sin estado de situación certificado, que se hizo ilegalmente, que se violaron la Constitución de Puerto Rico y que se violó la Constitución de Estados Unidos. Van a alegar todo eso. Ahora, y el tribunal tiene que decidir si el caso está bien radicado o no. Y eso posiblemente, hay un límite. El caso es la solicitud de acogerse al título 3. Exacto, la solicitud y la presentación del caso, si fue correcta, si fue legal. O sea, el automatic stay, la paralización termina cuando el caso se desestima. Pero mientras el caso esté vivo, tú tienes la paralización automática. Okay.